Hola, Almudena, ¿qué nos vais a contar aquí en vuestro área sobre lo que hacéis aquí en Tecnología de los Alimentos? Hola, bueno, pues sí, hemos preparado dos sencillos experimentos para que conozcáis un poquito más lo que hacemos en el área de tecnología de los alimentos. Uno está relacionado con el análisis físico-químico de los alimentos y otro con el análisis microbiológico. Están los compañeros preparados, ¿no? Ya están aquí, están preparados, todo lo tenemos dispuesto para empezar cuando queráis. Vamos allá. Venga. Rodrigo, cuéntanos qué es el pH. Buenos días. Bueno, pues el pH de manera química consiste en la concentración de hidrogeniones de una disolución. Esto, para hacerlo más amigable a todo el mundo, se podría equiparar a la acidez o la basicidad de una disolución. Y toda disolución tiene acidez o basicidad, incluidos los alimentos. ¿Cómo lo podemos ver? De una manera muy gráfica. Claro, pues nosotros en el laboratorio e incluso en la industria de alimentos se utilizan equipos bastante más estandarizados e instrumentalizados, como esto, que es un pHímetro, o incluso tiran más sencillos, otros elementos más sencillos, como estas tiras que se llaman papel tornasol, y donde se sumerge en la disolución que queremos analizar y luego comprobamos el pH con esta indicación. Nosotros lo que vamos a hacer aquí va a ser determinar el pH del refresco de cola y de la leche gracias a un indicador natural obtenido a partir de la col lombarda. Como veis aquí, el pH va desde 0 a 14, pasando por el pH 7, que es el pH neutro que tendría el agua, ¿vale? La col lombarda tiene ese color, es responsable por las antocianinas, que son unas sustancias orgánicas, unos pigmentos que se encuentran en las vacuolas de las células vegetales. Suelen estar en colores como violáceos, rojos, y están presentes en la lombarda, en los frutos rojos y en algunos otros alimentos. Entonces, nosotros lo que hemos preparado aquí ha sido una extracción de estos pigmentos, de las antocianinas, con agua a temperatura casi de ebullición. La hemos diluido un poco para que se vea mejor el color. Entonces, estos pigmentos lo que tienen característico es que en función del pH de la disolución cambia de color. Por lo tanto, bueno, aquí podemos ver de manera resumida 3 de las antocianinas más frecuentes en la col lombarda, aunque se han determinado hasta 36. Vale. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una curva de pH, como la que vemos en esta imagen, con diferentes sustancias, incluso algún alimento, que tenemos por el laboratorio y en casa. Vamos a empezar con el ácido sulfúrico. Vamos a ver cómo cambia de color. Exactamente. Vamos a ver cómo va cambiando de color. Y, por ejemplo, con unas gotitas que le echemos, vemos que estas antocianidinas, por cambios de conformaciones y por conjugación con otras moléculas, en este caso con los iones hidrogeniones, modifican su color y nosotros lo podemos ver. Zumo de limón. Zumo de limón, que es un poquito menos ácido que el sulfúrico. Si lo agitamos, vemos que torna a esa coloración también más tirando a rojita, pero no tanto. El vinagre es similar al zumo de limón, pero es menos ácido. Y como vemos, se asemeja un poquito más a la tonalidad normal del extracto de la col lombarda, aunque en este caso se ve un poco regular porque tienen un pH muy similar. Ahora pasaríamos a Al la agua. zona de pHs básicos. En este caso vamos a echar bicarbonato sódico. Y como veis, ahora van tornando más a estas coloraciones más azules. Otra sustancia más básica todavía es el amoníaco, que si lo removemos, torna a otra coloración. Y una de las sustancias más básicas que tenemos por casa es la lejía, que como veis va a conseguir un color verde amarillento o incluso, a ver un momentito que no funciona esta pipeta, o incluso transparente. A ver, vamos a echar un poco más. Vale.
Entonces ya tenemos nuestra curva de pHs, que sería similar a lo que nos dice aquí el papel tornasol. Lo único que nosotros lo hemos extraído de manera casera a partir de la lombarda gracias a las antocianidinas. Ahora lo que vamos a hacer va a ser determinar el pH del refresco de cola y de leche, pues equiparando con esta curva que tenemos. Echamos unas gotas, removemos y vemos que va cambiando de color. Vamos a echar un poco más. Y entonces, si lo pusiéramos por aquí, más o menos podemos ver que está entre medias del zumo de limón y el vinagre. Y todos sabemos que la Coca-Cola, a pesar de que tiene mucho azúcar, sí que nos deja ese regusto ácido. La leche es uno de los alimentos más básicos que podemos encontrar y por lo tanto se va a encontrar con un pH cercano al neutro, cercano al del agua. Por ello, no vemos mucho cambio de color y podríamos dejarlo aproximadamente por aquí, puesto que la leche tiene un pH de 6,7, 6,8. Con una gama de colores podemos aventurar cuál puede ser su pH. Claro, esto es de una manera más casera, porque en el laboratorio y en la industria de alimentos o en cualquier otro laboratorio se utilizan equipos más especializados como este pHímetro, que nos dan una medida mucho más exacta del pH de las disoluciones. Los conceptos químicos básicos son los mismos. Sí, los conceptos químicos son los mismos, lo único que esto es de manera más visual, pero también podemos ver cómo en la naturaleza se encuentran compuestos que nos pueden ayudar a determinar el pH de las disoluciones. Pues os digo muchas gracias porque nos ha quedado clarísimo. Me alegro. Gracias a vosotros. Beatriz, estamos en un laboratorio, pero podríamos estar en la cocina de casa. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Efectivamente, pues aquí vamos a ver otra parte muy importante del área de tecnología de los alimentos. Nosotros también trabajamos con microorganismos y en este caso lo que vamos a ver es la levadura, la famosa levadura que tenemos en cualquier supermercado. También la utilizamos en la industria de alimentos para fermentar alimentos como son las masas panarias, o también, muy conocido en Castilla-La Mancha, el vino. Entonces vamos a trabajar con la levadura más conocida, la levadura que se le conoce como levadura panadera, pero su nombre técnico es Saccharomyces cerevisiae, y vamos a ver la capacidad que tiene de fermentar diferentes azúcares. En este caso tenemos 3 tipos diferentes y vamos a ver, pues eso, como os he dicho, queremos ver que su capacidad fermentativa. Para eso lo que vamos a observar es cómo desprende el CO2 y lo vamos a capturar en estos globos que tenemos. Entonces, aquí tenemos previamente rehidratada una levadura comercial, como la que podemos tener por casa, con un agua que estaba templada. Y aquí tenemos 5 gramos de los 3 azúcares que os he comentado. Tenemos glucosa, que es un monosacárido, la sacarosa, que es un disacárido, y la lactosa, que es otro disacárido. Y lo que queremos ver es esa capacidad que tiene de utilizar estas fuentes de carbono. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser disolver estos 3 azúcares en agua, que está un poquito templada también, para agilizar el proceso, porque este tipo de microorganismos trabajan mejor en unas temperaturas entre 25 o 30 grados, y si queremos acelerar el proceso incluso se le pueden poner temperaturas mayores. Y lo que vamos a hacer va a ser echar pues, una cantidad de esta agua para disolver. Vamos a hacer trabajar a los microorganismos. Sí, exactamente, vamos a simular, pero en un espacio mucho más de laboratorio. Vamos a simular básicamente lo que pasa cuando tú haces, por ejemplo, pan en tu casa o fermentas pues, la masa de pizza o estos kits de cerveza que se han puesto tan de moda en los últimos años. Entonces, lo que queremos saber aquí es cuál de estos azúcares va a ser mejor para llevar a cabo este proceso, si va a necesitar más tiempo para poder fermentarlos, si directamente no los va a poder fermentar, porque tenemos que tener en cuenta que las levaduras tienen un metabolismo que pueden usar estas fuentes de carbono tanto con ausencia como con presencia de oxígeno. Entonces, la ruta de fermentación se hace en ausencia de oxígeno, pero hay ciertos tipos de fuentes de carbono que no les sirven para crecer en estas condiciones, y eso es lo que vamos a comprobar. Entonces,
Todos estos compuestos son solubles en agua, Efectivamente. no tienen nada, esto no tiene ningún problema. Esto incluso se puede replicar en casa si se quiere, porque no estamos usando tampoco cosas muy especiales. Esto es un proceso básico, por ejemplo, en repostería. Claro, claro. O sea, aquí lo que estamos haciendo, porque nos faltaría la harina, pero básicamente aquí tanto la glucosa como la sacarosa se usan en este tipo de procesos. La lactosa ya es más rara, pero se suelen utilizar, como he dicho, para procesos fermentativos. Entonces, ahora lo que vamos a añadir va a ser de nuestra disolución de la levadura unos 20 mililitros para así poder iniciar el proceso. Entonces, ahora mismo ya está en contacto con la glucosa en este caso. Le vamos a poner el globo, vamos a intentar que el medio sea en ausencia, como he dicho, de oxígeno, entonces cerramos, sí que va a quedar un poquito aún, pero lo que vamos a hacer es desplazar y forzar, digamos, a la levadura a que use la otra ruta que tiene, que sabemos, como os he comentado, la fermentación, por la cual produce CO2, pero también produce alcohol. Por eso es tan interesante para elaborar pues, cervezas y vinos, que, bueno, como somos tierra de vinos, pues aquí la conocemos bastante. Y el mismo proceso vamos a hacer con los otros dos azúcares. Lo haríamos con la sacarosa. Claro, lo vamos a hacer también con la sacarosa y lo vamos a hacer también con la lactosa. Y ahora vamos a ver si son, bueno, van a necesitar un tiempo para fermentar. Normalmente las levaduras, dependiendo de la temperatura a la que le pongamos, suelen crecer entre 24 y 48 horas, suelen estar bastante activas. Por eso se recomienda, pues cuando se fermenta una masa, pues dejarles un tiempo para que sean capaces de leudar esa masa, darles, o sea, generar el CO2, que crezca y producir también compuestos aromáticos. Por eso es tan interesante este tipo de microorganismos para la industria de alimentos. Si estamos haciendo un bizcocho y si no atendemos a las instrucciones, probablemente esa fermentación no sea la correcta. Bueno, probablemente nos coman la masa, porque como dejes trabajar a esta levadura, pues es capaz de usar todos los recursos que tiene a su mano y crecer y crecer y crecer. Así que nada, pues una vez que están ya preparados, pues como os he dicho, para fermentar necesitamos un tiempo. En laboratorio, y como está muy concentrado ahora mismo, pues no necesitaría tampoco mucho. En media hora podríamos empezar a ver resultados. Pero cuando trabajamos en industria, sí que necesita, como va a unos tiempos y unas temperaturas más controladas, sí que necesita un poco más de tiempo para desarrollarse, pero en este caso vamos a agilizar el proceso. Beatriz, ya ha pasado el tiempo necesario y ya podemos ver los efectos. Exactamente, ya han pasado los minutos necesarios, entonces ya estamos empezando a ver cómo fermenta esta levadura y como podéis ver se ven unas diferencias bastante notables entre los tres tipos de fuentes de carbono que hemos usado. Entonces, tenemos en este caso la del globo rojo, que teníamos la glucosa. Como os he comentado antes, la glucosa es un monosacárido, es una fuente de carbono mucho más sencilla que las otras. Entonces, esta levadura la puede usar con mucha rapidez y, como podemos ver, la formación de CO2, el desprendimiento de CO2 es mucho más rápido que en el caso de las otras dos fuentes de carbono. En el caso de la sacarosa también la puede usar. Es un disacárido, es un poco más complejo, necesita segregar sus enzimas, que las enzimas son unas proteínas que facilitan el metabolismo de los compuestos. Pero con el tiempo sí podría degradarlo. Al fin y al cabo, si estáis familiarizados un poco pues eso, con el mundo de repostería, pues nosotros añadimos a las masas, sobre todo cuando necesitan fermentación, le añadimos azúcar porque es una forma en la que ellas van a empezar este proceso de fermentación. Y por último tenemos la lactosa. La lactosa es también un disacárido, pero en este caso es un disacárido que necesita una enzima muy específica para degradarlo. Y como hemos podido ver, en este caso, la Saccharomyces cerevisiae tiene ausencia de esta enzima, no lo puede utilizar, por tanto, no estaría creciendo y no produciría CO2 por ausencia de fermentación. Con este sencillo experimento entendemos mucho mejor todo ese proceso mucho más complejo que afecta a la fabricación de la cerveza, la fermentación del vino, la repostería. Es decir, nos rodea una serie de tecnología
que tenemos que comprender muy bien para seguir mejorando los procedimientos, que es vuestra función. Claro, esto nos ayuda mucho a que el consumidor también esté familiarizado con los productos que le hacemos llegar. Entonces, es una forma muy sencilla de ver cómo trabajamos y cómo nosotros también en el área de tecnología de los alimentos hacemos seguimiento de la capacidad de las levaduras, dependiendo del interés que tenga la industria alimentaria. Pues muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros.